buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, ustedes. Qué bueno, muchísimas gracias por venir. Yo sé que todo el mundo está ocupado. Hoy día creo que el tiempo vale más que oro, ¿verdad? Hay que redistribuir todas las actividades de manera que el día nos rinda. Mi nombre es Andrea Aglio, soy responsable del área de capacitación y promoción de la inocuidad dentro del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, que es el ente regulador de todo lo que tenga que ver con la alimentación y con la nutrición en nuestro país. Mi compañera es la licenciada Nadia Costa, también forma parte del equipo de la Dirección de Inocuidad y Control de los Alimentos. Yo creo que ella se va a presentar también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así como Andrea me estaba presentando ya, yo soy la licenciada Nadia Costa, soy licenciada en nutrición. Las dos formamos parte del equipo justamente de la Dirección de Inocuidad y Control de Alimentos, específicamente del Departamento de Vigilancia y Control de Alimentos. Estamos haciendo justamente las capacitaciones en todo lo que se refiere, ¿verdad?, al ámbito que engloba los alimentos, ¿verdad?, lo que sea en materia de nutrición y lo que sea en la manipulación correcta, que es una de las herramientas para mantener la inocuidad de los alimentos. La palabra inocuidad, no sé si alguna vez ya lo escucharon, si alguien tiene conocimiento de qué significa, si es algo malo, bueno. Bueno, inocuidad de los alimentos tenemos que entender. Nada malo es para eso. Así mismo, señora, excelente. Inocuidad significa, nosotros tenemos que partir de la siguiente premisa, que los alimentos, aparte de aportar los nutrientes necesarios para las funciones básicas del metabolismo humano, también nos tiene que ayudar a mantener la salud. Puesto que si hay una falla en la aplicación de las buenas prácticas desde la producción primaria hasta el consumidor final, si hay una pequeña falla se puede generar lo que nosotros llamamos enfermedades transmitidas por alimentos. Ahí justamente tienen un material que son las ETAs, ¿verdad? Cómo se genera y todo por falla en las buenas prácticas. Entonces nosotros lo que vamos a estar ahondando con Andrea es justamente ver cuáles son los ítems, todo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para el manejo correcto de los diferentes tipos de alimentos. De manera que no se pueda generar un brote de ETA en un episodio que sea de no agrado para toda la población, ¿verdad? La idea es justamente realizar las pautas mínimas de higiene, ¿verdad?, de manera que los alimentos no se contaminen y sobre todo entonces que no enfermemos a la población a la que le estamos vendiendo. Y en el caso de las amas de casa, yo creo que también es una tarea bastante complicada porque yo digo, tenemos los clientes más exigentes que son la familia, ¿verdad? ¿Cuántas veces a las amas de casa nos dicen, yo quiero comer esto, yo quiero comer lo otro, y estamos haciendo de todo en la cocina para satisfacer también a los clientes que son los familiares? Imagínense qué problema que le enfermemos a los familiares, ¿verdad? Y peor todavía, ¿verdad? Eso es un poco como para amenizar, porque en realidad yo creo que, como nosotros siempre decimos, ¿verdad?, nosotros podemos ofrecer un alimento a veces más o menos rico, ¿verdad?, con el perdón acá a mi compañera nutricionista, ¿verdad?, pero más o menos saludable, ¿verdad?, tal vez, pero nunca podemos dejar de ofrecer un alimento que tenga esa característica de calidad inherente que es la inocuidad, ¿sí? Sí o sí el alimento tiene que ser apto para el consumo, tiene que ser un alimento seguro, tiene que ser un alimento que yo ofrezca y que haya tenido en cuenta todas las buenas prácticas de manufactura, toda la manipulación higiénica, tanto en la elaboración y conservación y también en la venta o en el transporte, de manera que la persona que adquiera ese producto no se enferme, ¿sí? Porque cuando lleguemos a esa parte se van a dar cuenta de que la primera parte queríamos hablar nosotras de la importancia de la aptitud, de la seguridad del alimento, de la inocuidad. Y también queríamos recalcar que manipuladores de alimentos no son solamente los operarios o los empresarios, ¿verdad?, o las personas que se dedican a la venta o a la elaboración o a la importación de los productos, ¿verdad? Manipulador de alimentos, a final de cuentas, somos todos, ¿verdad? Eso es lo que yo siempre digo, todos necesitamos alimentarnos y consumir, porque si no, no vamos a estar pudiendo realizar nuestras actividades diarias. Y es más, ¿verdad?, muchas veces uno hace todo lo que tiene que hacer, cumple bien las buenas prácticas de manufactura, las pautas mínimas de higiene, ¿verdad?, y entrega un alimento sano, inocuo,
¿verdad?, apto para el consumo y viene la persona y no se lava la mano, ¿verdad? Y ahí puede haber una contaminación. O bien compra el alimento de ustedes, lleva en el auto, deja ahí, se pasea 2, 3, 4 horas, se va a hacer otras diligencias, ya cortó la cadena de frío, por ejemplo, el alimento que ustedes le vendieron. Y hay muchos productos que son sensibles a eso, ¿verdad? Como los productos lácteos, los cárnicos, los embutidos que estábamos mencionando recientemente y más aún las comidas preparadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la propia persona que adquirió, vamos a llamarle consumidor, está haciendo una contaminación del alimento y después eso le puede enfermar a él y a toda su familia y el responsable va a ser ese consumidor, ¿verdad? Pero pasa que nunca él asume también la responsabilidad y como que empieza una serie de inconvenientes. Por eso es tan importante esto de la capacitación y la sensibilización en el tema, porque de esa manera todos manejamos los mismos términos y ya vemos cuando hay un riesgo de contaminación y ya evitamos que ocurra el peligro, ¿verdad? Es más, nosotros siempre con Nadia hablamos de que para que podamos evitar esa contaminación de los alimentos y evitar enfermarnos y reducir un poco la prevalencia o la gran cantidad de enfermedad de transmisión alimentaria de que somos partícipes todos los días, ¿verdad? Hay que justamente realizar todo esto que vamos a ir hablando. No sé, ¿Nadia, querés agregar algo? Sí, justamente el compromiso. Nosotros como comerciantes, nosotros nos volvemos una parte principal de toda esta cadena. Como bien estaba mencionando Andrea, somos manipuladores desde que elegimos los productos que vamos a consumir, los productos alimenticios, hasta que los consumimos propiamente. ¿Verdad? Desde que compramos, elegimos, por ejemplo, una lata de arveja. Nuestro compromiso como consumidores es que tengan los registros sanitarios otorgados por el INAH, eso vamos a andar un poco más tarde, de que te fijaron la fecha de envasado, la fecha de vencimiento, el número de lote para saber la trazabilidad de ese producto. Eso en el caso de un producto envasado. Luego están nuestros productos in natura, a ver que nos quede arrollado, que tenga los colores característicos, el olor característico también. Después llevamos a la casa a asumir el compromiso de que hay, como estaba diciendo Andrea, productos sensibles a temperaturas, por ejemplo, que tienen que ser conservadas, porque de repente nos quedamos hablando con la vecina, se está paseando nuestra leche, se está paseando nuestro yogur, y después llegamos tarde a casa y ahí se puede complicar un poco las cosas, ¿verdad? Después, a la hora mismo de preparación, somos manipuladores también, cuando estamos preparando, cortando, picando, cocinando, eso también, ¿verdad? Y justamente nosotros cuando vamos a ir a comer, por ejemplo, en un lugar, ser consumidores también implica la buena elección de la comida que vamos a consumir, el plato que vamos a consumirlo y mantener las pautas mínimas de higiene, ¿verdad? Así que eso vamos a estar ahondando un poquitito y vamos a estar viendo punto por punto que son los temas principales que nos trae hoy, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Sí. Bueno. Nos pueden seguir con el material, tienen un tríptico donde está higiene y manipulación de alimentos y después tienen una cartilla que es de estas enfermedades transmitidas por alimentos. Bueno, si bien estamos hablando de los alimentos, nosotros sabemos que ellos cumplen una función esencial en nuestro organismo, ¿verdad? Sirven para mantener y mejorar la salud y sobre todo es fundamental, es sumamente importante en el crecimiento y en el desarrollo de los niños y los adolescentes. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no ponemos en práctica esas pautas de higiene o de limpieza y desinfección? Puede ocurrir lo que nosotros conocemos con el nombre de contaminación de los alimentos. Si bien sabemos que esa contaminación es la presencia de cualquier elemento, cualquier sustancia que no participa en la naturaleza en sí del alimento, entonces puede constituir un riesgo para el consumidor final y provocar lo que conocemos con el nombre de ETA, ¿verdad? Enfermedad de transmisión alimentaria, por las siglas de su nombre. Nosotros sabemos que la Organización Mundial de la Salud, en vista a la alta prevalencia, o sea, la gran cantidad de enfermedad de transmisión alimentaria que se vinieron suscitando a nivel mundial, idearon lo que son los 10 mensajes que después se redujeron a 5 mensajes para tratar de evitar justamente la contaminación de los alimentos y que nosotras las personas nos enfermemos por consumir alimentos contaminados o agua contaminada.
La contaminación nosotros para una forma de distinguir clasificamos en 3 tipos: física, química y biológica. Cuando hablamos de contaminación física nos referimos a todo lo que es, por ejemplo, parte del envase, un trocito de madera, una esquirla de vidrio, una parte del equipo, un tornillo, una tuerca, que por una mala práctica operativa pasa al alimento y eso puede causar un daño al consumidor. Puede haber una rotura de diente, una lesión en la encía y si consume le puede provocar un daño aún mayor, ¿verdad? Es algo que yo puedo ver a grosso modo el agente físico que contamina el alimento. Cuando hablamos de contaminación química, estamos hablando de la presencia, como su nombre lo dice, de alguna sustancia química que puede ser algún producto desinfectante que yo no enjuagué correctamente, puede ser también un residuo de plaguicida, un herbicida. Si yo no practiqué correctamente las buenas prácticas agrarias, ya adquiero un producto que trae esa carga de sustancia química. También puede ser en productos de origen animal. Si no se tuvo en cuenta en la cría del animal, puede traer algún residuo veterinario, ¿verdad? Y ahí también hay un ejemplo de contaminación química. Cuando hablamos nosotros de contaminación biológica es lo que vamos a centrarnos mayormente en este tema hoy y vamos a estar hablando de los alimentos que se contaminan por presencia de virus, hongos, bacterias, parásitos, que pueden entrar en contacto el alimento por una mala práctica del manipulador o por estar en contacto con algún equipo o sustancia también que contenga estos microorganismos, ¿verdad? Y eso sí provoca lo que nosotros llamamos enfermedad de transmisión alimentaria. ¿De qué va a depender la gravedad de esta enfermedad? Va a depender de varios factores, por ejemplo, de la cantidad de alimento contaminado consumido, del tipo de agente patógeno o del tipo de microorganismo que está contaminando el alimento y también de la persona. Si bien en un adulto sano puede ser una enfermedad que dura 1 o 2 días, en un niño pequeño, en un adulto mayor o en una mujer embarazada puede causar mayores consecuencias, inclusive puede llevar a la deshidratación y consecuentemente a la muerte de la persona. Entonces hay que darle la importancia que realmente requiere este tipo de contaminación. El problema es que la contaminación biológica nosotros no podemos observar a simple vista. Muchas veces ni siquiera cambia el color o el sabor de los alimentos. Recién cuando ingerimos y nos enfermamos sabemos que consumimos un alimento en mal estado, alterado o contaminado. También es muy importante que manejemos estos 4 factores. Hay otros que contribuyen a la fácil reproducción de estos microorganismos, pero los más importantes son estos 4. El contenido de agua del alimento, a mayor contenido de agua, mayor reproducción microbiológica. Alimento en sí, o sea, se refiere al sustrato. Hay ciertos alimentos que porque tienen todos los nutrientes necesarios para su reproducción son más fáciles de contaminarse y de alterarse. El tiempo que yo deje expuesto el alimento a temperaturas favorables para su crecimiento y sobre todo la temperatura, ¿sí? Vamos a hablar nosotros en un mensaje específicamente de las temperaturas y tenemos que recordar 2 temperaturas, 5 grados y 65. Temperaturas seguras son bien frías por debajo de 65 y por encima de 65 bien calientes. La que coincide con la temperatura ambiente justamente es una temperatura que nosotros conocemos como peligrosa. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo dejo un alimento preparado a temperatura ambiente destapado, al cabo de unas horas yo voy a tener una contaminación por microorganismos considerable que ya me puede provocar una enfermedad si es que lo consumo. Hasta ahí vamos claros, ¿verdad? Una consulta. Sí. O sea que hay alimentos que están a una temperatura bien caliente, entonces se conservan su inocuidad. Así mismo. Vamos a explicar en detalle por qué constituye un mensaje específico, pero la idea es que justamente si yo conservo un alimento a temperaturas frías, yo sé que el frío enlentece el crecimiento de los microorganismos. Si yo caliento el alimento por encima de 70 grados centígrados, ya elimino o mato la mayoría de los microorganismos. Entonces, si yo voy a tener expuesto un alimento para su venta, ya sea en las bufeteras o en los exhibidores, yo tengo que controlar que en el centro del alimento haya por lo menos 65 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? Que a esa temperatura hay menor probabilidad de que se vayan reproduciendo en gran cantidad estos microorganismos. Justamente aquí yo quiero mostrarles lo que ocurre.
de un simple microorganismo vamos a considerar que es una bacteria. Ellos no necesitan buscar pareja para reproducirse. Directamente se van dividiendo de 2 en 2. Cada uno se va dividiendo en 2 en 2 y es un proceso que nosotros conocemos como bipartición binaria porque se va partiendo de 2 en 2. Al cabo de unas horas, esa una bacteria, ya miren la cantidad que formó, más de 10.000 millones. Y todo eso se encuentra en la punta de un alfiler. Yo no puedo observar a simple vista. Y como ya les recordaba al inicio, ni siquiera altera muchas veces el sabor o el color de las comidas. Entonces yo no me voy a poder dar cuenta de que estoy consumiendo algo contaminado. ¿Sí? La única manera que tengo de evitar esa contaminación es con la prevención continua aplicando las pautas de higiene que nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes. Entonces, esta es la idea de poder manejar este tema, de saber que si nosotros dejamos a condiciones favorables de crecimiento para ellos, van a reproducirse muy rápidamente y ya van a contaminar el alimento, van a encontrarse en gran cantidad y nos pueden enfermar. Y es muy fácil que esto ocurra, porque si ustedes me preguntan dónde están los microorganismos, dónde están las bacterias, están en todas partes, ¿sí? Solo que no los vemos porque son muy pequeñitos. Están en el aire, en la superficie, en el polvo, en cualquier elemento que pueda caer sobre el alimento. Por eso es que es imprescindible que yo siempre conserve los alimentos tapados y refrigerados o en su defecto, ¿verdad?, que los tenga bien guardaditos y no a la intemperie. Tampoco a la incidencia del sol porque le estoy dando temperaturas ideales de crecimiento. ¿En qué conclusión llegamos acá? Que justamente ellos, igual que nosotros, a temperatura ambiente se reproducen muy rápidamente, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando justamente de las temperaturas como para poder manejar mejor el tema. Les vuelvo a recalcar, ¿verdad? ETA es enfermedad de transmisión alimentaria por las siglas. Y los signos o los síntomas son muy similares. Hablamos de fiebre, dolor de cabeza, visión borrosa, malestar general, vómitos, diarrea y un montón de síntomas que depende también ya de la persona y, como le dije, de la cantidad de alimento contaminado consumido, del tipo de microorganismo que está contaminando el alimento y sobre todo también de la persona en sí, ¿verdad? Lo que quiero que quede bien claro es que no es el alimento lo que a mí me enferma, ¿sí? El alimento es el vehículo a través del cual yo voy a ingresar esta serie de microorganismos, este conjunto de microorganismos a mi cuerpo, ¿verdad? Y ahí vamos a tener la consecuencia de una enfermedad de transmisión alimentaria, ¿sí? Entonces no le vamos a culpar al alimento, sino que el alimento, cuando no es tratado adecuadamente, cuando no se manipula higiénicamente, entonces se contamina y constituye un vehículo a través del cual va a ingresar a mi sistema, a mi cuerpo, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? Bueno, vamos a compartir un video porque en realidad parece muy abstracto, como que le estoy hablando de algo imaginario. Entonces vamos a mirar un video donde van a conocerle a estos microorganismos y después mi compañera va a continuar y vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos a hablar específicamente de esos 5 mensajes o las 5 claves de la Organización Mundial de la Salud que ustedes ya tienen en el material impreso. Bueno, entonces ahora vamos a hablar específicamente de esos 5 mensajes que la Organización Mundial de la Salud trata de promover, ¿verdad? Como para que cada uno de nosotros a nivel hogar, a nivel comercio o dentro de los mismos establecimientos de alimentos puedan practicar y, como dijimos, tiene que ser un hábito constante. De nada sirve que yo practique hoy y deje de practicar mañana. Entonces mi compañera le va a explicar cada uno de los mensajes. ¿Qué tal? Bastante interesante el video, ¿no? Es lo que a diario vamos haciendo, pero tenemos que prestarle muchísima atención y que esto sea un hábito. Así como hay la onda de Facebook, la onda de muchas cosas, agarrar como una onda. Me gustaría agarrar el compromiso de ustedes de ser también promotores. O sea, si nosotros estamos adquiriendo estos conocimientos, vamos a enseñarle a nuestros hijos, vamos a enseñar a nivel familiar o los amigos también, ¿verdad? A modo de información, este año la Organización Mundial de la Salud dedicó a la inocuidad de alimentos, ¿verdad? Entonces, de nosotros parte justamente el interés de que toda la población, que llegue a todos los hogares y también obviamente en nuestros comercios, ¿verdad? Esto vamos a llevar como un copiatín grande. Acá están los 5 mensajes que justamente a modo de resumen lo que estábamos viendo en el video. Lo que quiero rescatar es el conocimiento
es la prevención, ¿verdad? Si nosotros no conocemos cómo manipular estos alimentos de modo a prevenir una enfermedad transmitida por alimento, no vamos a poder justamente a prevenir este tipo de situaciones, ¿verdad? El primer mensaje estaba hablando de mantener la limpieza. Vamos a ver, ¿le parece que la limpieza es lo mismo que desinfección? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros hablamos de limpieza, ¿qué hacemos? Limpiamos. Por ejemplo, acción de barrer, sacudir, ¿verdad? Lavar. Y desinfectar. Al desinfectar es diferente, porque al desinfectar estás matando el bacteria. Excelente. Tenemos que tener en cuenta que hay dos procesos. La primera es la limpieza. ¿Qué quiere decir eso? Remover todo lo que vemos. Remover a grosso modo, limpiar, la utilización de un detergente, por ejemplo, para quitar residuos de grasa, por ejemplo, de algunos utensilios, barrer, sacudir, todos son acciones de limpieza. La desinfección ocurre cuando después de la limpieza utilizamos un agente desinfectante. ¿Qué generalmente utilizamos? Comercialmente la lavandina, que es el hipoclorito de sodio, ¿verdad? Hay dos concentraciones. Siempre tenemos que fijarnos ahí en la parte del envase en cuánto está la concentración del hipoclorito de sodio. Si es al 4% o si es agua de lavandina al 2,5%. Siempre tenemos que tener en cuenta ese pequeño detalle, ¿verdad? Si nosotros vamos a, por ejemplo, a desinfectar, por ejemplo, algo que nosotros vamos a consumir los crudos, nosotros tenemos que mantener a una concentración y a un tiempo favorable, de manera que nosotros vayamos matando esos microorganismos que nos pueden hacer daño, ¿sí? Entonces esa es la diferencia, limpieza y desinfección. ¿Cuándo vamos a entrar en la cocina? Vamos a cocinar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Siempre mantener las mesadas limpias, los utensilios. Igual si nosotros lo lavamos el día anterior al terminar la jornada. ¿Por qué? Porque generalmente también puede ocurrir un episodio de que puede haber plagas, por ejemplo, en la casa, ¿verdad? Cucarachitas, ratones, y estos son vectores por el cual también se van depositando también a través de sus residuos también algún tipo de contaminación que puede transferir a nuestro alimento. Por eso siempre es importante lavar y desinfectar los utensilios, el lugar donde nosotros vamos a mantenerlo, ¿verdad? Ese es el primer mensaje, limpieza y desinfección, mantener la limpieza siempre, ¿verdad? Hacemos todos los días, sino que tenemos que agarrarle el hábito de hacerlo todos los días y a cada rato, ¿sí? El segundo mensaje es separar, así como vimos en el video, separar alimentos crudos de los cocidos. ¿Por qué les parece, gente? Estábamos viendo ahí una parte del video. El crudo es más, tiene más bacterias que lo que está cocinado. Excelente. Imagínense si nosotros tenemos en la heladera carne de pollo o carne vacuna, que no están perfectamente cubiertos y cae, por ejemplo, a una lechuga que nosotros vamos a consumir, el jugo de la carne cae a la lechuga, por ejemplo, que nosotros vamos a consumir crudo, ¿verdad? Entonces ahí puede haber una contaminación, ¿verdad? Del crudo al cocido. Nosotros también lo llamamos contaminación cruzada. ¿Cuándo pasa eso? Cuando justamente del crudo al cocido o, por ejemplo, el almacenamiento. Tenemos nuestro pequeño negocio, ¿verdad? Tenemos siempre separar todo lo que es materia prima, que nosotros le vamos a llamar como una zona sucia, y luego lo pasamos al área de producción donde es la mesa, ¿verdad? Y luego al lugar donde van a ser vendidos el expendio. Siempre hay que tratar de evitar esos sectores, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, en el freezer o en la heladera, a congelación, siempre separar los alimentos según su naturaleza. Ahí estamos viendo en el video que utilizan tuppers, film, bolsitas. Siempre hay que tratar de separarlo porque cada alimento, así como Andrea nos estaba explicando hace rato, tiene según su naturaleza sus cuidados especiales, ¿sí? Hasta ahí, ¿ven? Hasta acá vamos bien, el 2, ¿sí? El tercero, cocinar completamente. Vamos a ver si nos acordamos cuál era la temperatura segura que Andrea nos estaba explicando. 65 para arriba. ¿Y cuando es frío? 5 para abajo. Excelente. Nuestra temperatura ambiente, generalmente escuchamos 25 grados, pero nuestra temperatura ambiente no es eso, ¿verdad? Generalmente mucho más alto, ¿verdad? Porque mismo nuestro otoño, nuestro invierno estamos a esta temperatura, ¿verdad? Entonces ahí es cuando
vimos que se proliferan con más facilidad los microorganismos, ¿verdad? Entonces, y el frío le mataba a los microorganismos, no le mata, ¿verdad? Él entece o se queda en estado latente los bichitos y después cuando ellos agarran agua, nutrientes y temperatura, ahí se vuelven a proliferar, ¿sí? Entonces siempre mantener esas temperaturas seguras. La congelación del agua, por ejemplo, para convertir en hielo. ¿Qué? Eso nos mata también vamos a suponer que el agua de Corposana, de SAP, no es tan, digamos, no es tan si consumiste toda tu vida, sí, ¿verdad? Pero vamos a suponer que no estás acostumbrado al agua de SAP. ¿Qué pasa si vos congelás el agua y la haces hielo y después la querés utilizar? Y sería lo mismo, vos le estás, después eso se va a derretir. Sí. Por ejemplo, vamos a consumir un terere. Sí. Un terere, ¿verdad? Entonces eso se va a derretir. Entonces hay ciertos microorganismos que son resistentes Sí, de la a apostólica temperaturas también. frías. Como hay también que no lo son. Sí. Por eso siempre 20 años hay estuve ahí. nosotros Como justamente docente, estamos ¿verdad? aprendiendo Sí, yo también me tenía que cara con no, eso. ese método de ¿Te acuerdas? Yo soy el conservación amigo no es de 100% Eli, seguro. Fermín Eli. Sino el Sí. calentamiento. Sí. Sí, a las y vamos a consumirlo a la noche otra vez. Eso quería saber. El recalentamiento. ¿Cómo les parece? Ahora que nosotros estamos viendo las temperaturas, ya nos mostró Andrea, estamos viendo, ustedes tienen ahí en sus materiales su ayuda a memoria. ¿Qué les parece el tema del recalentamiento? ¿Podemos hacerlo? ¿A qué temperatura? Excelente. Alzar nuevamente la temperatura a más de 65 grados. Muy importante eso, señor. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a volver a reutilizar, obviamente con las buenas prácticas, lo que estamos viendo, las mínimas condiciones de higiene, ¿verdad? Las buenas condiciones de higiene, que el recipiente esté limpio, bien tapado, meter en la heladera y luego vamos a consumirlo a la noche, tenemos que recalentarlo y alzar la temperatura nuevamente. ¿Por qué? Porque puede haber también una proliferación de estos bichitos, de estos microorganismos que pueden afectar a nuestra salud. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí, por favor. Y las vitrinas, por ejemplo, exhibidoras de empanadas que tienen su resistencia para calentar, que cumplen la temperatura que se requiere para mantener libre de contaminación. ¿No? Voy a responder yo. Sí. Sí. En realidad el foco, ¿verdad? No entrega, porque muchas veces hay de diferentes tipos de exhibidores, ¿verdad? Tenemos el exhibidor que es básicamente una cajita, ¿verdad? Donde se ve con el vidrio y solamente tiene como, vamos a decir, agente de calor, ¿verdad? El foco, ¿verdad? Eso no entrega una temperatura de 65, ¿verdad? Entonces ahí es como conservar la temperatura ambiente. Pero tiene resistencia. Sí, un ratito, vamos a ir por parte para no confundirle a las personas, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos que la recomendación general es no dejar alimentos preparados más de 2 horas. O sea, nosotros tenemos ese tiempo máximo como para dejar a temperatura ambiente un alimento ya preparado, ¿verdad? Si transcurrieron las 2 horas, entonces llevamos nosotros eso, como dijo la compañera, un buen recalentamiento, que sería un calentamiento completo superior a 75 grados centígrados, que puede ser un golpe de horno, o bien vemos de acuerdo si es una tarta o si podemos colocar también en el microondas. O sea, hacemos recalentamiento en el momento que vamos a servir a la persona. Ahí minimizamos los riesgos de que pueda estar contaminado ese alimento o que ya se haya producido una contaminación por el tiempo en que estuvo a una temperatura, vamos a decir, de ambiente. Muy bien, hay otros equipos sí que ya vienen un poco más modernos, que entregan calor y que bueno, tienen el enchufe y van a la corriente y tienen inclusive un visor de temperatura que bueno, ahí me da un margen. También están las bufeteras, por ejemplo. Lo que nosotros ahí controlamos es el agua de abajo, que tiene que estar por encima ya de una temperatura que el mismo equipo me dice, como para que yo en el centro del alimento, si coloco el termómetro, me tiene que dar 65, ¿sí? No quiere decir eso afuera, en el centro del alimento tiene que dar 65 como mínimo, ¿sí? Si muchas veces nosotros vamos a los patios de comida o en los lugares y vemos que el alimento está medio frío o medio tibio, es porque no está en buen estado su equipo.
También vamos nosotros a los comercios, ¿verdad? Muchas veces para ahorrar energía no enchufan esas exhibidoras, ¿verdad? O a veces ya se descompuso y es caro, ¿verdad? Y nadie me enseña a mí que yo tengo que tener a 65 o más. Entonces, no importa, se queda ahí y en realidad es una cajita, ¿verdad? Es una cajita con vidrio donde encima que yo le estoy cerrando, hago un vapor, hago más humedad y que, ¿se acuerdan que al inicio dijimos nosotros? Más humedad, mayor contenido de agua, más rápido se prolifera, ¿verdad? Encima que se va ablandando toda la costrita de las empanadas. O sea, nosotros las mujeres, no es por demeritar al hombre, tenemos la habilidad de crear ciertas cosas y vamos nosotros probando y vemos qué es más efectivo. A lo mejor yo me doy cuenta que a las 8 o las 10 de la mañana tengo más afluencia de gente. Entonces, media hora antes, una hora antes, frito, no sé, 10, 20 empanadas, ¿verdad? Y después yo sé que a las 11 recién tengo otra un montón de gente. Entonces, no voy a hacer antes, ¿verdad? Un poquito antes no hago otras 2 docenas de empanadas y coloco. O sea, vamos armando nosotros unas estrategias de manera a cumplir esas premisas o esos mensajes que nos está dando la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Mantener los alimentos por encima de 65 grados centígrados y si yo me doy cuenta que ocurrió uno de estos problemas, entonces recaliento completamente. Por norma general sabemos nosotros que los alimentos que voy a mantener refrigerados, como dijo mi compañera, si tienen huevo, crema o mayonesa, ¿verdad? O algún tipo de papa, por ejemplo, también pueden tener esos 4 elementos. En la heladera solo puedo conservar 24 horas. Si es una preparación culinaria que no lleva huevo, crema, papas o algún tipo de salsa, ¿verdad? Así como las mayonesas, ahí yo puedo conservar 48 horas. Pasado ese tiempo, ese alimento ya no está en condiciones óptimas de inocuidad para ofrecerle al público ni para consumir, ¿sí? Porque justamente ella en el siguiente mensaje va a estar hablando de mantener los alimentos a temperatura segura y va a explicarnos que en la heladera también van creciendo esos microorganismos, solo que más lentamente, ¿sí? Y una cosita más también, en relación a la pregunta del señor de hace rato, cuando nosotros congelamos, hablamos de una temperatura de menos 18 grados centígrados aproximadamente. A esa temperatura el crecimiento de los microorganismos se detiene. Pero como dijo mi compañera, yo saco y expongo otra vez a temperatura ambiente y ahí vuelven a ellos reproducirse muchos microorganismos que son específicos para el frío y que se vuelven latentes, sobreviven ahí congelados, no mueren, están nomás latentes, ¿verdad? Y yo después descongelo y justamente ahí ellos empiezan a reproducirse otra vez. Ahora ella va a explicar súper bien esa parte del descongelado como para no adelantarnos un poquitito. Genial. Y después tener cuidado, por ejemplo, ahí vos tenés tu bandeja con tu empanada congelada. Y generalmente lo que ocurre también, se ve, un error común es dejar a temperatura ambiente y espera ahí para después cocinar, ¿verdad? O sea, reducir ese tiempo, ¿verdad? De no pasar mucho tiempo de manera a fritar y después de fritar también para la exhibición también, ¿no? El tiempo y tener siempre presente el tema de las temperaturas, ¿verdad? Siempre nos va a ayudar un termómetro, un instrumento que siempre de por ahí tenemos que tener las amas de casa o los comerciantes dentro de nuestro negocio de manera asegurada, ¿verdad? Bueno, para no quitarle mucho tiempo, usar agua y alimentos seguros. ¿De qué nos trata eso? Tenemos que partir de una premisa. Si nosotros no estamos seguros del agua que nosotros estamos consumiendo, ¿verdad? Siempre exigir, ¿verdad?, que sea potable el agua, ¿verdad? Si, por ejemplo, el agua no es segura y nosotros estamos cocinando con eso, o estamos limpiando nuestros elementos de trabajo como los utensilios, va a pasar una contaminación, ¿verdad? Si estamos hablando de productos envasados, el INAH es el ente rector del área de alimentos, como hace rato estábamos mencionando, ¿verdad? A través del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, nosotros estamos pidiendo unos certificados sanitarios. ¿Cuáles son? Es el RE, que es Registro de Establecimiento. Registro de Establecimiento le estamos dando a 3 categorías, que es el elaborador propiamente dicho, por ejemplo, una panadería, una fábrica de dulces, un restaurante, tiene que tener su registro de establecimiento. Y registro sanitario de producto alimenticio, que es el RSPA, por sus siglos. Si se fijan ahora, en cualquier producto envasado, así como las gaseosas que tienen ahí, el agua, siempre tiene que fijarse, ¿verdad?, que tenga RSPA. Hay un drama ahora social justamente de los productos de contrabando, ¿verdad?,
que tiene registro sanitario de Argentina. En esto me quiero detener un poquitito y apelar a la conciencia del consumidor y más todavía de ustedes que están comercializando con productos alimenticios. No hay garantía de que los productos que entran por contrabando se haya mantenido la trazabilidad de ese producto. ¿Qué significa eso? Ustedes ven que están en las calles, expuestos al sol, expuestos al polvo, a temperatura. Entonces no hay la garantía y la seguridad de que ese alimento sea seguro. Pero si nosotros estamos eligiendo productos alimenticios que cuenten con RE o RCPA, un producto que viene también de Argentina o de Brasil puede tener también RCPA, importado por fulano de tal, ¿sí? Tiene que tener. Entonces, si hay un brote o un caso de enfermedad transmitida por alimentos, sabemos a dónde ir a reclamar. Nosotros recepcionamos denuncia en el INAM a través del Departamento de Denuncia y también a partir de SEDECO, que es la Secretaría de Defensa del Consumidor. Entonces nosotros vemos y intervenimos esa industria elaboradora, fraccionadora o importadora. Entonces, ¿cuál es el compromiso de nosotros los consumidores de consumir productos registrados, señores? Me gustaría que siempre lo repliquen esto. Tiene que tener los registros sanitarios otorgados por el Ministerio de Salud. Y no muy importante, deja de ser fecha de envasados o fecha de vencimiento. Muy importante. Lo que primero entra es lo primero que tiene que salir. Lo que hoy yo compré con fecha de envasado tal día es lo que mañana tiene que salir primero, ¿sí? Así para hacer la rotación de nuestros productos en el almacén o en el comercio o en los ingredientes que nosotros vamos a preparar, ¿verdad? Eso es muy importante, por eso siempre tenemos que tener esa premisa y ese compromiso como consumidor, ¿verdad? Me gustaría que siempre lo repliquen esto, ¿verdad? Es muy importante el tema de los registros sanitarios. ¿Por qué? Porque tenemos la garantía de que ese establecimiento fue controlado por el Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Y si hay un eventual caso, porque puede ocurrir, ¿por qué no? ¿Verdad? Una mala manipulación, puede ocurrir un eventual caso. Entonces ya se sabe a dónde ir. Pero ¿qué pasa si nosotros compramos productos que tienen registro sanitario de otro país y que no pasaron por el Ministerio de Salud Pública? ¿A quién vamos a ir a recurrir si pasaron? Si nosotros como consumidores mismos estamos comprando cosas no seguras, alimentos no seguros, ¿verdad? Entonces me gustaría agarrar el compromiso, esto lo van a llevar, me gustaría que esto lo peguen, que nos vayamos recordando todos los días. Ahí en la cocina, ahí encima de tu cocina y ahí te acordás todos los días, ¿verdad? Tener siempre de que cuando vamos a cocinar no usar joyas, esmaltes, anillos, ¿verdad? Porque puede caer a nuestro alimento, como estaba diciendo, puede haber una contaminación física. Recuerdan que puede entrar, si consumimos en el eventual caso, nos puede romper una pieza de diente también, ¿verdad? O una contaminación química, por ejemplo, nosotros nos hicimos bien nuestras diluciones de nuestra lavandina y puede pasar a nuestro alimento, ¿por qué no también, verdad? Y en la contaminación biológica que ya saben todito ya a partir de hoy, ¿verdad? Entonces agarrar el compromiso. La prevención es el conocimiento. Y ahora ustedes ya lo saben, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que hacíamos pero no teníamos los fundamentos científicos, ¿verdad? Entonces ahora ya lo sabemos, ¿verdad? Me gustaría que sean promotores también de esto. Señora. Quería que me dice mis dudas, porque cuando comprar el pollo otra vez congelado. Sí. La gente nunca quiere congelado. ¿Por qué? Porque 1500 kilos de hielo viene con él, ¿verdad? Sí. Es obvio que cuando yo traigo en casa, trata de echar encima el agua, por lo menos para sacar un poco más el hielo y vender así. Sí. Porque es pesado y nadie quiere comprar congelado, porque más o menos en hora buena viene a comprar, no viene un día antes a comprar, ¿verdad? También. Media hora antes, y muchas veces eso es lo que yo suelo hacer porque a lo mejor hay ron por la cadena de congelado, qué sé yo, pero como te digo, nadie, un muslo la gente no te compra un paquete de 3, te compra 1 o 2 o algo así. Sí. Y ahí, ahora como aprendimos hoy, ¿verdad? Eso es una práctica peligrosa. Por ejemplo, si vamos a congelar, vamos al otro lado. Si vamos a congelar, tenemos que congelar justo lo que vamos a consumir. Por ejemplo, yo compro 2 kilos de carne
Y así mismo lo guardo en el congelador y luego lo saco, quito lo que voy a usar. Es una práctica errónea. No se hace. Tiene que congelarse las partes que nosotros vamos a consumir. Antes de congelar, cortemos Y y para la pasamos, venta, sí. por ejemplo, no puedes vender carne congelada. Claro, claro. Y el Hay que tema del mantener pollo que me frío. referí es una práctica muy errónea, que puede justamente, hoy aprendimos que la cadena de frío es muy importante mantenerla. Si es congelamiento menos 18, mantener la cadena de congelamiento. Si es de refrigeración, mantener la cadena de refrigeración. Me sucedió, por ejemplo, a mí, ¿verdad? Con el pollo, por ejemplo, que compré congelado, ¿verdad? O sea, que para vender otra vez. Y cuando vendí, ¿verdad? Seguramente perdió su congelamiento. Su en cadena la de frío, venta, ¿verdad? Su cadena de frío llegar hasta el punto de venta, ¿verdad? Y yo volví a congelar, pero después empezó a agarrar el congelador, parecía un olor a podrido, vamos a decir. Pero yo le mostré, por ejemplo, eso ahí. Ellos no se hicieron responsables de eso, porque supuestamente la fecha de elaboración, porque supuestamente la fecha de vencimiento, y le dije, pero tiene otro color. Tenía yo un color medio negruzco, cosa que por vista se veía, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo qué haría, por ejemplo, con la marca, con la empresa, por ejemplo, a mí no me reconoció. Sí. Que Justamente ahí lo que estábamos hablando, ¿verdad? El compromiso del consumidor es desde la hora que adquiere el producto. ¿Sí? Desde la hora que adquiere el producto. Yo como consumidora me voy a un lugar de expendio. Yo veo, hay generalmente visores de temperatura que siempre nos ayuda, ¿verdad? Sí. Agarrar y ver y que esté en buenas condiciones, fecha de envasado, fecha de vencimiento, lo que estábamos viendo, ¿verdad? Pero mi compromiso como consumidor es desde la hora que adquirí. sí, pero Bueno, ellos, por en este ejemplo, a caso mí, son- ellos me trajeron Sí, eso. y ahí yo ya no tenía que agarrar, porque No, no, ellos no, cortaron vienen la en cadena de fútbol. frío. Vienen el Me voy a meter. Sí. El camión en el que te trajeron estaba refrigerado. Sí. Estaba Estaba refrigerado, estaba funcionando y todo. Sí. Fríísimo estaba. Ah. Y casero. Es- Realmente fue la marca Casero. Te voy a Ah, decir. Casero. No, Sí, sí, hay que decirlo, sí, hermano. la marca Casero fue, ¿verdad? Y me trajo, ¿verdad? Por ejemplo, A vos te trajo, te bajó, en bolsa eso viene, en bolsa ¿verdad? viene, En bolsa. viene. Vos congelaste. Arriba estaba buenísimo. Abajo el pollo ya estaba tito feo. Y eso Pero se puede- tenía, yo al preventista le llamé y le dije, el pollo está feo. Y le llamé y me dijo, no, pero tiene fecha de elaboración tal. Sacó fotos, sacó esto. Se fue a reclamar y por la pinta le echaron de la empresa, lo mandaron a otra persona. Socorro. Sí, pero sí. Entonces, pero después yo me quedé con el pollo y al final tuve que tirar, cocinar todo, o sea que tiré, ¿verdad? Sí, nosotros como consumidores, así como le estaba explicando, nos fijamos fecha de envasado, vencimiento y adquirimos y justamente tus proveedores te traen así, eso se puede hacer la denuncia. Nosotros tenemos un departamento de denuncias de todos los productos alimenticios o establecimientos que elaboran alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, que no tengan registro o que haya un episodio no grato, por ejemplo, de algún contaminante o cosas así. Y también se puede hacer las denuncias también a través de defensa de consumidor, ¿verdad? Ahora mismo yo también estoy teniendo otra vez el producto, o sea que volví a comprar otra vez otra bolsa. Y para mí que el mismo problema otra vez tiene, o sea que es algo que no es que en mi congelador nomás se está Está pasando, descomponiendo, ¿verdad? está pasando. Se quema, a veces se quema, al congelarse demasiado, parece como se quema Un poquito, ¿verdad? Se Sí, puede pero la sí, carne y blanca. luego- al va a tener olor. descongelar, al descongelar ya se descompone. Sí, así Sí, pero mismo. yo no corto la cadena de frío, ni Bueno, de yo te congelar. voy a contar un caso particular en el cual a mí, en mi negocio llevaba la gente de, voy a decirlo, Trébol, sus distribuidores BEA, Sí. y no traían camiones refrigerados. Entonces, duraba menos el tiempo de la, o sea, los lácteos vencían antes De la fecha de vencimiento. la fecha de vencimiento. Y nosotros le reclamamos a ellos, ¿verdad? Pero como no hacían caso, hicimos directamente la denuncia en Shortixer. Y yo le tuve que amenazar de que tenía la afirmación de que su camión no venía con el sistema refrigerado. O sea, que hasta ese punto tenemos que llegar de amenazarle que le vas a escrachar en redes sociales o que le vas a llamar al noticiero o lo que sea, para que después de un tiempo empezaron a venir toditos los camiones, empezaron a venir refrigerados. Hasta ese punto tenemos que llegar nosotros hasta ese para Sí, que... en O épocas si no de llega que vos mucho calor, reclamás,
Vos reclamás, por ejemplo, en esa firma, por ejemplo, la leche ya viene reclamás. avinagrado siendo nuevo, porque los chicos se pasa con la bandeja en la mano, dando vuelta ahí, cargando, entonces el calor ya le agarra ya y mete ahí adentro otra vez el cambio, pero ya ¿Cómo se nosotros nos avinagró. movimos? ¿Cómo nosotros nos movimos con respecto a eso? Sí, y ¿Dónde se hace por la ejemplo, denuncia? por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que las grandes empresas, por ejemplo, lácteas, que son las grandes cooperativas, Sí. ¿verdad? Hablando específicamente cooperativas, Chortizer, por ejemplo, delega Claro, de una forma de decir a sí. distribuidores Claro. autorizados. Entonces acá el elaborador, que es Chortizer, tiene la potestad y tiene el deber de controlar este tipo de situaciones, ¿verdad? Por un lado, yo como consumidor voy a comprar, así como lo hiciste, ¿verdad?, de estos camiones, ¿verdad? Al ver esta ineficiencia, acudiste bien, primeramente a la primera fuente, que es el elaborador, ¿verdad? Denunciando que esos camiones están viniendo así, o si no, de cualquier forma no voy a dejar más, ¿verdad? Entonces, cuando y hay casos reiterativos y no está accionando la empresa, ahí es donde se puede denunciar justamente a partir de la Secretaría de Defensa del Consumidor y también en el INAM. La También. defensa del consumidor en el Ministerio de Industria y Comercio. Sí, ahora es una secretaría. Secretaría de Defensa. No estamos en las SEDECO. oficinas del Ministerio de Industria y Comercio. Pero no están en el edificio. En algunas localidades, en algunas ciudades están en los edificios, vamos a decir, municipales, pero en otros lugares ya se independizaron también en cuanto a por parte de la iglesia. Sí, es nuevo. Sí, estamos trabajando justamente, el INAN está trabajando con convenios interinstitucionales, justamente en referencia a estos puntos, con Departamento de Salubridad del municipio y con SEDECO, con las oficinas de SEDECO dentro de las municipalidades. No sé si acá San Lorenzo tiene o otras municipalidades, porque Luque tiene, Asunción, Bellavista, Encarnación. Estamos trabajando con ellos también justamente para cortar los canales y aliarnos en este tema de control de alimentos, que justamente es compromiso de todos, ¿verdad? No solamente de la parte estatal, sino también de parte de nosotros los consumidores también, ¿verdad? Eso es muy importante, siempre preguntar a los municipios si tienen. Es triste porque el Trébol está pasando un mal momento, porque había sido ahí abajo, dice cuántas veces se ha refrigerado la leche. Y por ejemplo, yo, por exagerar varios lotes, se me descompuso y era el vencimiento el 18 de octubre. Sí, el mismo. Pero yo compré la otra vez Trébol. Y todavía no hacía un mes que fue elaborado y ya estaban todos descompuestos. Sí. Ya había sido que el lote completo que salió esa vez estaba. Eso es muy importante, siempre reportar gente en este tema. Ahora ya saben cómo lo van a hacer, ¿verdad? Es muy importante porque de repente muchos eventuales casos, no sé, uno de los más conocidos era Parmalat algún tiempo, ¿verdad? Pero Mis clientes me devolvieron y otros sí llamaron a ellos y hasta le regalaron en base así de recompensación. Sí, muy importante siempre hacer el reporte, así como bien le está diciendo el señor, al elaborador mismo. Si ahí no tenemos respuesta, obviamente recurrir a los dos entes. Y ahí tienen, en las cartillas tienen todo, por ejemplo, el correo, el número de teléfono del INAM, tiene también, por cualquier medio, el INAM también tiene Facebook, ahí en la cartilla de esta, ahí atrás está la dirección. Cualquier cosa pueden preguntar también por nosotras, si no estamos de viaje con Andrea, sin problema le ayudamos. Esto, ¿sabes? Del Trébol. Yo, por ejemplo, hace 15 días, de una casa de la misma familia, 4 veces me trajeron la leche. Porque la leche está, el vencimiento, septiembre-octubre. Pero la leche está encostada adentro, o amargo el último. Amargo que el salió último. todo malo Cambia, mi marido lleva a saber dónde compró, ¿verdad? Sí. Cambia. Pero también, yo la verdad que sí me equivoqué, no llamé a la casa, a la central, a comunicarle, lo suelo hacer. Pero increíble. Yo llamé. Es importante siempre y me hacer. dijo, ahí abajo, dice cuántas veces se ha refrigerado. Vuelta a esterilizar, Sí. vuelta a pasteurizar. Vuelta a Eso es cierto. A reproceso. Sí. Y 5 veces ya tuvo el proceso de ese. Y yo volví a llamar, le dije que 5 y me dice, y tiene que verificar, señora, antes de comprar.
Es cierto eso, que los Pero numeritos. no, pero si la fecha de, nosotros lo que verificamos es la fecha de elaboración y vencimiento. Yo no Si sabía todavía no que hacían abajo un tenía. mes que se había elaborado y Exacto. ya estaban todos podridos. Ya, voy a aclarar. Señora, ¿quién le comentó? O sea, ¿quién le dijo eso? Yo llamé En la casa central. En la casa central. Sí, ¿y qué Yo le compré en el mercado. Son 5 Sí, cajas. No sé cómo le Sí, cajas. Y todito. Y me dolía a mí porque yo estoy en un lugar humilde que Lejos compra también, 6.000 guaraníes, una leche que tiene que... Y aparte lejos también, Sí. no es tan fácil, ¿verdad? Bueno, ¿O le llevan hasta su casa? No, Ah, te llevan. yo llevo del mercado. Ah, o sea, Yo Ya. no me visitan. ok. De Trébol la María. De Trébol, sí. Ya. Bueno, y vine y me cambió, ahí sobre Perú me cambió el señor sin Sí. problema, me volvió a cambiar, pero el 18 de octubre se vencía. Sí, y todavía no había llegado la... No, si ahora estamos en mayo. ¿Y qué te le dijo el Me señor que cambió, tiene un entonces, número? Encontré Por la caja por un la número. caja y llamé en la casa central, en la casa matriz, no sé cómo se dice. Sí. Pues me dijo que tenía que mirar abajo cuántas veces se ha Procesado. Y bueno, voy a mirar, no sabía, yo le digo, miraba. Es difícil. Pues entonces miré y ahí dice que 5 veces. Ya fue reprocesado. Volví a llamar y le dije, sí. Y bueno, señora, se tiene que fijar. ¿Cómo sabía eso? Se Qué tiene que fijar. desagradable, ¿verdad? Sencillamente, y le dije, pero qué injusto, le dije. Imagínate un poco al empresario, nosotros le damos de comer porque ustedes no le van a dar de comer al empresario, por eso tiene empleada, tiene, con el perdón de la palabra, le dije, a lo mejor ni su oído no va a escuchar lo que yo le digo no va a limpiar ni su trasero, le digo. Claro. Porque es triste que usted me conteste así porque yo estoy en un barrio humilde, que a lo mejor quiere tomar el más fino y lo más triste que ahora contra, lo siento, es MSC nomás tiene ese sachet. Ese que dice 500 MSC. Tiene menos volumen que Ah, tiene mira el volumen, de 500 a 200. Ya. No, y esas son cosas, por ejemplo, como dijo mi compañera, hay ya una red de protección en el consumidor. Todo eso nosotros, en realidad, queda como una frustración, ¿verdad? Es cierto, porque uno invierte, gasta, ¿verdad? Y también al final uno queda mal con el que viene a comprar y no es nuestra culpa, ¿verdad? Porque uno tiene la culpa de eso. Sí, bueno, entonces lo bueno sería hacer, realmente ya que tuvimos ese inconveniente, ¿verdad? Entonces hacer el paso correspondiente, así como dijo mi compañera, vamos a facilitarle nosotros los números, tanto del INAN, ¿verdad? Que tiene su departamento de denuncias, como también en realidad lo ideal sería que ustedes se comuniquen con Defensa del Consumidor, porque al tratarse de alimentos, ellos nos pasan ya la denuncia de ustedes, pero legalmente corresponde, ¿verdad? Con mayor peso, vamos a decir, si empieza por ahí. También podemos empezar nosotros y le comunicamos, pero en realidad para que tenga todos los pasos ideales, vamos a decir, sería bueno que ustedes llamen a Defensa del Consumidor y ellos nos comunican a nosotros y ahí nosotros intervenimos y vamos a ver. Sobre el tema de la leche, dos cosas yo quiero aclarar, ¿verdad? Muchas veces a mí me tocó también abrir la leche y vemos que sale como una crema y una parte líquida, ¿verdad? Eso en realidad es un proceso que dentro de lo que es la industria de la leche se llama, pasa dentro de vamos a decirle que es un recipiente grande, ¿verdad? Dentro de ese recipiente grande se homogeneiza la leche. Cuando no se mezcló bien, ¿verdad? No debería, porque es un parámetro de calidad, no se homogenizó bien, no me tocó la última parte y ya se me va más crema y está medio disociado, ¿verdad? Porque ellos lo que hacen es con vamos a decir, con un equipo, exactamente, ¿verdad? Entonces homogenizan y pasa homogenizada la leche y me llega bien en teoría, ¿verdad? Pero entonces cuando me llega así, no va a afectar la inocuidad del producto, no me va a enfermar, pero sí es desagradable, porque uno está sirviendo y a veces nos ensuciamos, inclusive es desagradable porque ya compramos nosotros, justamente como dijo la señora, pagamos un poco más caro para tener un buen producto y no es justo, ¿verdad? Entonces ese es un reclamo de la calidad del producto que está bien hacer igual. Pero me llama mucho la atención el tema del sabor. Cuando el sabor es agrio, es amargo, o ya nosotros al abrir expide un olor desagradable que ya está cortado, quiere decir que hay un problema de origen en cuanto a la inocuidad. Ella tiene que ser una alerta para nosotros, ¿verdad? Ahí tenemos que convocar directamente, porque si le llamo a la empresa, a lo mejor viene el camión de la empresa, me reemplaza o me da hasta un obsequio, me da el doble,
pero en realidad no estamos solucionando el problema, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros hacemos la denuncia, nos dan a nosotros la chance de poder ir a investigar por vigilancia, porque tal vez el establecimiento esté registrado, ¿verdad? Pero ocurrió un error ahí en el procesamiento. No se controló bien la temperatura, no mejoró el tiempo de pasteurización, no es ideal, ¿por qué no? O bien una falta de higiene del equipo y hace una contaminación y me está dando producto contaminado, que es lo que más me va a preocupar a mí, ¿verdad? Entonces, hacer la denuncia nos va a ayudar a nosotros a evitar que eso ocurra. A lo mejor ellos tampoco se enteran si nosotros no nos denunciamos, ¿verdad? Porque es bueno también que nosotros le comuniquemos que su producto no está saliendo bien. Porque las buenas prácticas de manufactura justamente es una norma técnica que es obligatorio que realicen todas las empresas que se dedican al área de alimentos, ¿verdad? Y tienen que cumplir sí o sí. Es lo mínimo que tiene que cumplir cualquier local que va a dedicarse a la venta o elaboración de alimentos, ¿verdad? Entonces esa norma lo que hace es una herramienta, un paso básico para que yo estandarice mis procesos y que yo controle donde tengo que controlar, ¿verdad? Donde yo gaste, invierta tiempo y verifique, por ejemplo, en el tema de pasteurización de la leche, mi control crítico va a ser el tiempo y temperatura. Si yo voy a pasteurizar y por ahí no controlé el tiempo adecuado o la temperatura no llegó donde tenía que llegar porque a lo mejor me marca la temperatura, pero está descalibrado mi equipo, no hice mantenimiento, me va a decir que está a esa temperatura que yo quiero, pero no va a estar. Y entonces ahí no se va a pasteurizar la leche y pues ya tenemos un problema. Por eso le vamos a ayudar nosotros a la trazabilidad del producto si nosotros denunciamos también. Por eso es bueno que nosotros las evidencias. hay que guardar por lo menos un paquete y guardar en un recipiente, colocar en una bolsa y guardar en la heladera, ¿verdad? Entonces ahí nosotros llevamos eso. También en el caso de que sea otro producto, no solo lácteo, ahora cualquier producto, entonces nosotros ahí tenemos la chance de poder verificar, se hace análisis laboratorial, porque así como le comentó Nadia, para determinar que fue una enfermedad de transmisión alimentaria o que el producto está contaminado, hay que hacer una prueba de laboratorio y ese no corre por cuenta de ustedes, ese es un costo que asume salud pública, tanto defensa del consumidor, nosotros mismos, porque analizamos nuestra premisa, no es justamente obtener un ingreso por los registros, al contrario, ¿verdad? Justamente nosotros lo que queremos es prevenir que la población se enferme. Anteriormente Salud Pública lo que hacía era asistir cuando ya nos enfermamos, hoy día no, ya sabemos que la política de salud pública es justamente prevenir que nos enfermemos y no solamente porque son humanizados y porque son buenos, sino porque sale más barato, ¿verdad? Sale más barato prevenir que curar, ¿verdad? Esa es la realidad. Bueno, entonces es muy importante que nosotros también conozcamos qué podemos exigir, qué no podemos exigir. Y sobre el punto del vencimiento, nomás quería acotar algo que mi compañera les explicó muy bien, el tema de vencimiento. El vencimiento de un producto, por ejemplo, es la fecha hasta donde yo, empresaria, me hago responsable. ¿Qué quiere decir eso? Yo hago un pan, yo hago la prueba de mi pan de sándwich. Yo sé que mi pan de sándwich dura 10 días porque probé a temperatura así normal, sin conservar en la heladera. 10 días después, los 11 ya tiene un sabor medio que no es rico, a los 12 ya no está más apto. Yo probé, hice la prueba varias veces, entonces yo ya sé, mi pan dura 10 días. Yo como empresaria no le voy a poner jamás la fecha que hoy hice, no le voy a poner 10 días, no, le voy a poner 7, porque yo no tengo garantía que mi distribuidor no dejó en el sol, no dejó en el piso, no metió al lado de otro producto que ya estaba loco en gorgojo o otra plaga. Entonces yo le voy a poner cuánto, y más o menos voy a ponerle 6 o 7 días. Esa es la postura mía como empresaria, porque yo tengo la responsabilidad de la marca de mi producto. Entonces yo sé que el producto dura 10 a 11 días, pero le voy a poner 6 a 7 días de vencimiento, es decir, vence el día 16 de junio de 2015. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si llegó al consumidor antes de esa fecha, es mi problema. Tengo que hacer la trazabilidad, ver dónde llegó por número de lote y todo eso, y ver qué está pasando, porque a lo mejor la distribución o donde se colocó o algún problema también que puedo hacer en mi empresa, ¿por qué no, verdad? Nadie es imposible de equivocarse, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces ahí sabemos nosotros, esa es la fecha de vencimiento. Es la fecha hasta cuando la empresa se hace responsable que el producto cumpla con las características de inocuidad y de calidad también, ¿verdad? Bueno, ahora, el otro punto, ¿hasta cuándo realmente? Porque siempre hacen la misma pregunta. ¿Y si venció ayer? ¿Y si venció hace unos minutos? Porque ¿hasta cuándo puedo consumir? Siempre te preguntan eso, ¿verdad? Entonces, eso en realidad es otro nombre, no es fecha de vencimiento, se llama esterilidad comercial. ¿Hasta cuándo realmente el producto no va a ser nocivo para mi salud? ¿Verdad? Y eso ya es sí o sí un riesgo.
El vencimiento dice el 16 de junio y yo consumo el 17, bajo mi riesgo estoy consumiendo. Probablemente no me enferme, porque el empresario sabe que él tiene que cuidar bien su marca y su producto. Y realmente el producto no vence el 16, vence el 18 o 19. Pero ese ya es bajo mi riesgo. Si yo comí el 18 y me enfermó, es mi problema, porque yo ya pasé hasta donde él se hizo responsable, ¿verdad? Entonces es como para manejar un poquitito nomás también esos dos términos y saber que todos somos responsables de lo que consumimos, ¿verdad? Permiso, ¿y qué pasa que de repente los grandes comerciantes borran todo y venden todo radiación? ¿Cómo? Que borran todo, Algunas. borran todo por la fecha de vencimiento. Y venden, Adulteran. o venden vencido. Adulterado. Le sacan luego el. Si el Ministerio de la fecha. Industria, si el Ministerio de Industria descubre eso, porque ellos son los que salen realmente a controlar el etiquetado, nos apoyan en ese sentido, salen a controlar que tengan los registros y les multan y realmente cierran los locales si es que hacen ese tipo de cosas. Por eso es importante que si ustedes descubren, hagan la denuncia. Puede ser inclusive la denuncia anónima, porque muchas veces no queremos también aparecer, ¿verdad? Entonces se puede hacer también así. Y mucha gente que se suben en el colectivo con esas galletitas ya todo vencidas. Y esas ni siquiera llegan a su fecha de vencimiento, porque yo una vez vi que faltaba 3 meses para que venza realmente y abrí y estaba totalmente lleno de moho. ¿Por qué ocurre eso, gente? Porque el envase no es mágico. El envase sirve solamente para proteger un poco el alimento y que conserve sus condiciones ideales de inocuidad y de calidad. Pero si yo dejo el envase, ¿verdad?, en el piso, en la humedad, a incidencia del sol, con otro producto que están todo contaminado, ¿qué va a pasar? El envase es permeable, va a entrar los microorganismos. Así como digo mi compañera, si está un poquitito abierto, un poquito así nomás, ya como son tan chiquititos, entra uno, entran dos y ya vieron cómo se reproduce tan rápido y ya fuimos, ¿verdad? Entonces es muy importante ese tema, ¿verdad? Cuidar al máximo de dónde nosotros nos vamos a comprar los productos para vender, ¿verdad? La visión de la empresa a lo mejor ya me da una pauta, ¿verdad? Si yo veo que es una persona que está vendiéndolo en la calle, en la vereda, y un 10.000 guaraní más barato, un 3.000 guaraní más barato, es bajo mi riesgo que yo estoy comprando. Si me voy a un lugar más o menos que yo veo que hay por lo menos limpio, higiénico, ¿verdad? Entonces yo por lo menos tengo la idea, ¿verdad?, de que ese lugar está haciendo lo que tiene que hacer en cuanto al producto, ¿verdad? A lo mejor sale de la empresa, si es importado, sale de allá, se controló, ¿verdad? Y llega a destino a buen, vamos a decir, bien conservado, ¿verdad? Entonces, y quédense ustedes tranquilos, porque todos los productos que ustedes consumen nosotros controlamos. Por ejemplo, si van a consumir una galletita, un postre, un producto lácteo, un chocolate, nosotros verificamos a nivel Mercosur de todos los, y también a nivel internacional, no solamente de Mercosur, que ese producto tenga el aditivo que tiene que tener según su categoría, que tenga el aditivo en la cantidad que requiere, que esté realmente de acuerdo a las normas nacionales e internacionales. ¿Por qué les digo eso? Porque mis compañeras, hay un departamento de registro de productos que visualizan cada producto para que ingrese de afuera y también los productos que se elaboran acá. ¿Qué quiero decir con eso? Ustedes van a decir, viene de Brasil, todo tranquilo, viene de Argentina. No, muchas veces nos toca rechazar productos importados de grandes industrias que están sobrepasando los límites de colorante, que están sobrepasando los límites de aditivos alimentarios o que le están colocando un colorante que ya está prohibido su uso en esa categoría de alimentos. Y nos toca decirles no va a entrar al país a condiciones, ¿verdad? Entonces ellos reformulan el producto o por lo menos documentalmente nos muestran de que cambiaron la fórmula e ingresan. También le controlamos el etiquetado, que tiene que decir toda la información obligatoria, denominación de venta, origen, donde se elaboró, no solamente la fecha de vencimiento, el número de lote, la cantidad de ingredientes. Si yo agarro un producto y me dice acá bebida láctea a base de tal cosa, ¿verdad? O me dice jugo, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que es un jugo, pero si voy a buscar la denominación de venta me dice bebida a base de, leo la lista de ingredientes, primero lo me dice agua, ¿qué quiere decir? Que estoy comprando agua. Después a lo mejor tiene un 3, un 4, un 5% nomás de jugo. Después ya tiene colorante, aditivo y un montón de... Claro, entonces un 85% de agua. Entonces lean los envases, porque los envases me cuentan que hay adentro. Si ahí me dicen en primer lugar agua, yo estoy comprando agua con jugo o con colorante. O sea, con suerte trae un poco de jugo y me dice, ¿verdad? Pero si no, es un jugo, ¿verdad? O sea, ni siquiera jugo, es una bebida, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Primero va el de mayor concentración porque es obligatorio colocar así.
Si es, por ejemplo, una bebida analcohólica, que se conoce como nombre de fantasía gaseosa, por ejemplo, ¿verdad? Eso, la denominación de venta van a encontrar al costadito, para al otro lado va a decir bebida sin alcohol o bebida analcohólica, gasificada, dietética, sabor guaraná, por ejemplo. Ahí yo sé, y voy a leer los ingredientes, voy a saber que tiene agua, tiene saborizantes, y en cuanto a los aditivos siempre me tiene que decir la función y el nombre. O la función y el número, que viene a ser como un número de cédula, pero nosotros los químicos conocemos como número de INS. Si me dice, por ejemplo, edulcorante 954, yo ya sé que me está hablando de ciclamato. Ustedes no, pero yo ya sé. Pero la obligatoriedad de los elaboradores es que diga función y nombre. De la fecha de vencimiento, si me dice fecha de vencimiento, mi producto dura más de 6 meses, me tiene que decir mes y año. Y si dura menos de 6 meses, tiene obligación de decirme día, mes y año. Si todo está establecido, nada es porque sí, ¿verdad? Todos esos datos tienen que estar y nosotros controlamos el etiquetado, los ingredientes, los aditivos, las concentraciones. Estamos haciendo la tarea justamente de controlar todo eso, ¿verdad? Entonces, la función luego de la institución de la que somos parte, Nadia y yo, es justamente velar por la salud de la población, ¿verdad? Y después tenemos mecanismos a través de los cuales realizamos esa tarea. Así como ya le había comentado, damos los registros de establecimiento, de producto, de envase, y hacemos otro programa de vigilancia que es justamente que en boca de expendio nos vamos a seleccionar los alimentos según riesgo y hacemos los análisis laboratoriales para ver si están teniendo lo que tienen que tener y si no están con algún problema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy claro, ¿verdad? O ya están con hambre, tanto hablamos de alimentos, me parece que ya es la hora de la merienda, ¿verdad? Sí, bueno. Perfecto, muchísimas gracias. Queremos agradecerle a la gente del INAM. Vamos a hacer por nosotros nuestra parte también, cumplir con todas las reglas de los 5 pasos y nada, agradecer mucho la presencia y todo lo que nos dijeron hoy. Y le invitamos un aplauso.